Bueno, el señor secretario dará lectura de la cuenta. Señora Presidenta, solamente un documento que sería el reemplazo de la diputada, del diputado señor Tucapel Jiménez por la diputada señora Loreto Carvajal. Esa es toda la cuenta, señora Perfecto. Presidenta. Muchas gracias, secretario. Yo tengo un punto varios, y esto tiene que ver con varios reclamos y problemas que me llegaron a propósito de la implementación del bono de 500.000 pesos y una suerte de incompatibilidad práctica, que más bien tiene que ver con un problema en realidad legislativo que no se vio en su momento, que no se vio en el proyecto de ley cuando ingresó, y que tiene que ver con que a las beneficiarias del pre y postnatal durante el 2019, la verdad es que en términos prácticos no están pudiendo acceder al bono de 500.000 pesos a pesar de cumplir con los requisitos. El día de hoy, por este mismo asunto, se me comunicó la ministra Carla Rubilar desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero lo conversamos y voy a poder anunciar esto acá también para que así las madres que están mirando este programa también lo puedan, esta sesión lo puedan ver. Y porque hay un compromiso por parte de la ministra de resolver este problema lo antes posible. Durante estos días vamos a tener ahí una solución, así que se la estaremos comunicando, pero para que ustedes lo puedan saber. De todas formas, lo hago en puntos varios para poder oficiar desde la Comisión de Trabajo y así también seguir un trámite más formal, pero al menos ya sabiendo que en la informalidad la ministra se comunicó con nosotros para poder resolver el tema. Así que, de todas formas, solicito el acuerdo de la comisión para poder oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y así también hacer el trámite por vía formal. Presidenta, perdón, ¿sobre qué Ministerio de tema se Desarrollo comprometió pero sobre qué tema se comprometió la ministra? Bueno, lo que pasa es que hay, se está, en términos prácticos, se está generando una incompatibilidad en aquellas madres que fueron beneficiarias durante todo el 2019, ya sea de alguna licencia o del pre y postnatal, porque no se les considera remuneración. Entonces, como no se considera remuneración para efectos de la renta, eso está teniendo una suerte de incompatibilidad y no están pudiendo postular al bono de 500.000 pesos a pesar de cumplir con los requisitos. Entonces, se tiene que hacer un ajuste legislativo a propósito de ello para que puedan acceder y así sacar esta limitación práctica. Así que ahí hay un compromiso al menos de que se va a resolver, pero lo quería anunciar acá porque hay muchas que nos están mirando y a propósito de este proyecto de ley que han estado también muy atentas y que muchas madres por lo menos quería utilizar esta sesión también para poder informarlo. Si no hay más puntos varios, podemos partir, ¿cierto? con la sesión, diputada Castillo. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, he estado revisando durante el día que también ha habido muchos problemas por parte del Servicio de Impuesto Interno para efecto de poder pagar este bono, sobre todo porque han habido personas a las que se les ha pagado, que aparentemente al hacer el cruce de información no les correspondía, y se está pidiendo ahora reintegro de estos bienes a las personas. Entonces, no sé si hacerlo mediante oficio, yo creo que esa puede ser una solución más rápida para cómo van a resolver y cómo van a solicitar esos reintegros, porque además son personas que pueden haber postulado de buena fe, no lo sabemos. Entonces, ¿qué criterios se van a utilizar y qué mecanismos se van a establecer para solicitarles estos reintegros a las personas y si efectivamente eso es lo que se va a hacer? Perfecto, si le parece a la comisión, ¿podemos oficiar? Ya, perfecto. Acordado. Si no hay más puntos varios, ¿podemos pasar al objeto de la sesión? Ya. Bueno, la sesión tiene por objeto continuar con el trámite del proyecto de ley presentado por la diputada Sabat y otros diputados y diputadas para poder hacerse cargo de aquellas madres, mujeres que quedaron fuera de la licencia COVID postnatal y así poder generar una cobertura más amplia. A propósito de esto, desde el gobierno, y por eso también está presente el subsecretario, hicieron ingreso de la indicación que se había comprometido hace algunas semanas, entonces le puedo dar la palabra para que la pueda explicar. Yo no sé si también a lo mejor la podríamos compartir en pantalla para que así la puedan leer los diputados, los parlamentarios,
y si no tienen acceso a ella, también para poder enviársela. Presidenta, ¿me permite? Tienen Sí. en sus correos el comparado que incluye las indicaciones del Ejecutivo, el último que se envió hace 30 minutos atrás. Y Germán va a compartir el comparado donde está esa indicación para que Pedro pueda referirse a ella. La página 7, Germán. Ahí. Entonces le doy la palabra a Pedro, el subsecretario, para que nos pueda contar en qué consisten las indicaciones. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, hemos ingresado las indicaciones comprometidas en la última comisión y las indicaciones apuntan a tres aspectos principales. El primero es respecto de la moción original, que era el tema de el teletrabajo, trabajo a distancia preferente para las mujeres embarazadas. Se le hacen algunos cambios en la redacción del mismo de manera de dejarlo más claro y respecto del beneficio que se está otorgando. Entonces, al final del día, el texto queda, se reemplazan tres puntos ahí. Se reemplaza la declaración de alerta sanitaria por la declaración del estado de excepción constitucional. Se reemplaza la expresión deberá pactar con la trabajadora por deberá ofrecer a la trabajadora durante el tiempo que dure, porque el trabajador el empleado lo único que puede hacer es ofrecer, o sea, el pactar es un acto de dos y no de uno. Y reemplazar la oración a continuación del punto seguido por la siguiente, que es la siguiente. Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no fuera compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de esta y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora. Y luego de eso se incorporan dos artículos nuevos, artículo segundo y un artículo tercero. Presidenta, si quiere que lo lea expresamente. Que el artículo segundo dice lo siguiente: durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por decreto supremo número 104 del 7 de marzo del 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo que este fuere prorrogado, el profesional autorizado podrá emitir las licencias médicas por enfermedad grave del niño o niña menor de un año en forma simultánea, de manera excepcional, si estima que el reposo se encuentra médicamente justificado. Lo anterior, siempre y cuando no se superpongan los días de reposo, prescribiéndose sin solución de continuidad, en virtud del mismo cuadro clínico, debiendo extenderse cada licencia por los periodos que correspondan, de conformidad a lo señalado en el artículo 18 del Decreto Supremo número 3 de 1984 del Ministerio de Salud, el que lo reemplace según corresponda. En los casos señalados en el inciso anterior, las comisiones de medicina preventiva e invalidez o las instituciones de salud previsional no podrán rechazar las licencias médicas emitidas en virtud de una enfermedad grave de niño o niña menor de un año por haber sido emitidas o tramitadas de manera simultánea, conjuntas separadamente con anterioridad a la fecha de inicio de cada uno de los reposos o, en su caso, por haber sido presentadas fuera de los plazos reglamentarios por parte del trabajador o empleador, según corresponda. Y se agrega luego un artículo tercero que señala que las trabajadoras que se encuentren con fuero maternal y cuyo término ocurra durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por decreto supremo número 104, o el tiempo que este fuera prorrogado, tendrán derecho a una extensión de dicho fuero hasta el término del mencionado estado de excepción constitucional. Es decir, de lo que conversamos en un momento, se recoge el tema de la extensión del fuero hasta el término del estado de excepción constitucional. Se recoge en iguales términos, como está ya el dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, la emisión de las licencias médicas para niños menores de un año por enfermedad grave, y se mejora algunos aspectos respecto del texto original para el teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo sin contacto de público para mujeres embarazadas también durante el estado de excepción constitucional. Esas son las indicaciones presentadas por el Ejecutivo que van en línea con las que conversamos en la comisión anterior. Gracias, subsecretario. Yo al menos tengo algunas consultas, así que no sé si los otros diputados las tendrán, pero sí, la diputada Orsini y la diputada Castillo. Sí,
A mí me quedó una duda, Presidenta. Quisiera preguntarle por su intermedio al subsecretario. Respecto a la licencia del hijo menor de un año, lo que entiendo es que esta licencia se va a poder renovar automáticamente hasta por 4 veces para 28 días, sin tener que ir presencialmente cada 7 días, que era uno de los problemas que tenían las madres con hijos menores de un año, que cada 7 días tenían que ir a renovar la licencia. Pero la duda que me cabe es, aquellas mujeres que se les venció el plazo porque hasta que el hijo tenga un año, aquellas madres que durante la pandemia esa licencia se les venció, ¿van a poder seguir renovándolas o solamente solucionamos aquella parte del problema que tenía que ver con ir presencialmente cada 7 días? Diputada Castillo. Presidenta, ¿usted entendió la pregunta? Sí, se entiende perfecto. Sí. Diputada Castillo. Ya, ahí sí. Bueno, adherir a la pregunta que hace la diputada Orsini, me había quedado la misma duda respecto a eso, y respecto a la primera indicación, creo que está mejor en términos ofrecer. Yo sí le agregaría, lo puedo agregar mediante indicación, ofrecer por escrito, para que haya una cierta formalidad. Eso uno, y lo segundo, me sigue quedando la duda con la naturaleza de las funciones, porque eso a veces puede ser fuente ovejuna. Entonces, un empleador, si el criterio va a quedar por parte del empleador, esa naturaleza de las funciones puede hacer que la norma se transforme en una norma inaplicable. Entonces, no sé si se le podrá agregar también por parte del Ejecutivo, sino también lo podemos ver mediante una indicación de que la Dirección del Trabajo, por ejemplo, establezca un reglamento de algunas materias que por su naturaleza queden excluidas, pero todo el resto no, porque tiendo a pensar que hay muy pocas cosas muy pocas empresas, ha tenido su giro, que no podrían destinar a una trabajadora a alguna función que fuese compatible con el teletrabajo. Entonces me preocupa que en eso de la naturaleza pudiese transformarse en el mecanismo que tengan algunos empleadores para poder obligar finalmente por la naturaleza de las funciones a las mujeres que están gestantes a estar presencialmente. Entonces, si pudiéramos afinar esas dos cositas, yo creo que quedaría la norma mucho más completa, en que la oferta sea por escrito y quién determina la naturaleza. Gracias, diputada Castillo. Subsecretario, yo tengo 2 consultas. Una que también tiene relación con el teletrabajo para las mujeres embarazadas, porque, claro, la primera parte se entiende que es como la norma en donde, si por la naturaleza de las funciones, la trabajadora no fuera compatible con la modalidad, o sea, primero, si es compatible, que se aplique teletrabajo, pero si no es compatible, claro, que en el fondo se destine a labores que no requieran contacto con público, pero luego de esa alusión, termina diciendo siempre que ello sea posible. Entonces, como que mi sensación es que no puede ser nuevamente una excepción a una excepción, ¿me entiende? Como, ¿qué sucedería con esas mujeres? ¿Tendrían que entonces ir a trabajar? Como que creo que esa parte final como que merma la idea que es que en el fondo primero, si la naturaleza del trabajo da para teletrabajo, que se aplique teletrabajo. Si la naturaleza no da para eso, entonces que no tengan contacto con público, independiente como de nuevamente revisar la naturaleza o las funciones, ya creo que puede ser muy excesivo y finalmente pierde sentido la norma. Eso es como una parte. Lo otro que también tengo de duda respecto a la licencia, que también tiene que ver como con la redacción para poder entenderla bien, que señala en el párrafo segundo, sí, del artículo segundo, lo que dice es como, claro que, no me equivoqué, estaba en el párrafo primero, ¿cierto? Sí, esa parte en donde dice lo anterior siempre y cuando no se superpongan los días de reposo, prescribiéndose sin solución de continuidad y en virtud del mismo cuadro clínico debiendo extenderse cada licencia por los periodos. Yo no entiendo bien a qué se refiere esa parte, para serle súper franca, porque creo que es media extraña la redacción.
Entonces quería explicarle, o sea, quería preguntarle eso. No sé si hay más consultas de la y los parlamentarios, como para darle la palabra al subsecretario. Diputado Labra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, en realidad sumarme a su inquietud, porque tampoco entiendo claramente esa parte de la indicación. Y lo otro es, ¿quién fiscaliza que el teletrabajo tenga un máximo de 8 horas y respete la intimidad y la vida familiar en el caso que se esté teletrabajando? Esa es una pregunta que parece que tiene que ver con el proyecto. Y la otra es ¿quién paga los costos del teletrabajo, el internet, los gastos que se incurren para poder teletrabajar? Esas son las dos preguntas que tengo. Muchas gracias, diputado Labra. Diputado Silver. No, gracias, Presidenta. Lo que pasa es que, como transmití telemáticamente a don Pedro la indicación que presentamos, particularmente la del prenatal, quedó mal puesta en el comparado, tal vez un olvido nuestro, un tema de sintaxis, no estoy sindicando ningún tipo de responsabilidades, pero la nuestra, el prenatal, a nuestro juicio es un nuevo artículo 2, para que lo tenga a la vista el señor secretario a la hora de la votación, por favor. Perfecto. Para que tenga sentido. Gracias, diputado Silver. Subsecretario. Presidenta, voy contestando las consultas en el orden que las fui anotando. Respecto de la consulta que señala la diputada Orsini por su intermedio, al momento que se emite la licencia tiene que ser menor de 1 año. Por consiguiente, se trata de licencias para niños menores de 1 año y estas licencias se pueden emitir hasta 5, cumpliendo con lo que señala el artículo 18 del decreto número 3 del Ministerio de Salud. Ahora, si tenemos un niño que tiene más de 1 año, ya no está dentro de licencia para el grado de niño menor de 1 año, no cumple el requisito de ser menor de 1 año para tener ese tipo de licencia. Va a la licencia común del menor. Respecto de las consultas de la diputada Castillo por su intermedio, a ver, quien fiscaliza el tema es siempre la Dirección del Trabajo, y eso ya es por defecto dentro de la orgánica del Código del Trabajo, es la Dirección del Trabajo la que tiene poder de fiscalizar. Y el tema de la naturaleza de las funciones lo quiero graficar con un ejemplo, Presidenta. Estamos pensando el almacén que tenemos en la esquina que tiene 3 personas contratadas, y en el almacén está el dueño instalado en la caja y 2 personas que atienden. Ese señor va a tener problemas para teletrabajar y probablemente también va a tener problemas para efectos de que no haya atención de público, porque todos atienden público todo el rato. Entonces, cuando se señala que atendía la naturaleza las funciones, vamos a encontrarnos con casos como el ejemplo que estoy señalando ahora, en que no se va a poder ni teletrabajar y no se va a poder tener un trabajo que no tenga contacto con público, y por eso y en caso de que haya discrepancia, va a ser la Dirección del Trabajo la que va a poder fiscalizar si había o no la alternativa de o teletrabajar o no tener contacto con público. Pero estamos pensando en ese caso puntual, el señor del almacén que tiene 2 empleados que le ayudan a atender el almacén permanentemente. El tema de que el ofrecimiento tenga que ser por escrito, claramente tiene que ser por escrito. O sea, y de hecho la única forma de que conste que se hizo el ofrecimiento es que tiene que constar por escrito el ofrecimiento por parte del empleador. Así que nosotros lo entendemos que está ahí entendido, o si no también va a tener un problema de cómo acredita que lo ofreció. Va a tener que siempre estar por escrito ese ofrecimiento por parte del empleador. Respecto a la consulta suya, Presidenta, la primera era lo mismo. Cuando habla de la medida que sea posible, vuelvo al ejemplo. Va a ser la Dirección del Trabajo al final la que lo va a determinar, pero nos vamos a encontrar sobre todo posiblemente en empresas más chicas que tienen atención de público, en que probablemente no se va a poder ir por alguna de las 2 alternativas. Pero y en caso de duda, será la Dirección del Trabajo la que tendrá que determinar si había o no el espacio para estas otras alternativas. Cuando se señala de que las licencias no se superpongan, la idea es que a lo que apunta esa redacción es que las licencias vayan una tras otra, y no es que algún día nos quede cubierta por 2 periodos de licencia. Entonces una abarque del día 1 al 7 y luego la otra del 8
Es por un tema de que vaya ordenado señalándose y que no vaya a ser que queden licencias que cubran más de una licencia al mismo día. A eso se refiere cuando se habla de que no se superpongan y haya una solución de continuidad entre ellas. Finalmente, respecto a las consultas del diputado Labra, por su intermedio, Presidenta, a ver, hay un reglamento que hay respecto del tema teletrabajo, que ese ya está vigente. La fiscalización respecto del teletrabajo lo tiene también la Dirección del Trabajo. Los gastos que involucren la conexión son de cargo del empleador, y también existe y está contemplado el derecho a la desconexión, es decir, de que hay determinado número de horas en que no puede recibir comunicaciones, mail o cosas o llamados por parte del empleador para que efectivamente haya una desconexión del trabajador, y todo eso está contemplado tanto en la ley como en el reglamento, Presidente. Creo que eran todas las consultas. Presidenta, ¿puedo replicar un poco? Sí, lo que pasa es que yo sé que la Dirección del Trabajo tiene una función fiscalizadora, pero yo justamente estoy tratando de adelantarme al futuro y que no sea un asunto de fiscalización, sino que sea que las empresas tengan previamente puede no necesariamente ser un reglamento, puede ser algo más simple como algún dictamen de la Dirección del Trabajo donde se indique qué funciones por su naturaleza son de las que se excluyen, digamos, para que no tengan que pensar mucho y que todo el resto se entienda que se tiene que justificar. No sé si se entiende esa parte. Sí. ¿Y diputado Orsini? Sí, Presidenta, yo solamente quiero que quede claro. Nosotras cuando presentamos el proyecto original, que este proyecto viene a complementar del postnatal de emergencia, lo que pedíamos era que se extendiera la licencia por el hijo menor de 1 año mientras durara el estado de catástrofe, porque bajo la misma razón debiésemos aplicar la misma disposición, entendiendo que esas madres con hijos que son pequeños y que además están enfermos, no pueden llevar a sus hijos a las sala cunas ni a los jardines infantiles y tienen que salir a trabajar. Habíamos pedido que se pudiese extender esta licencia. Pensamos que, o al menos yo entendí que había voluntad por parte del Ejecutivo de arreglarlo en este proyecto de ley. Ahora entiendo que no se va a extender la licencia de postnatal para el hijo con menos de 1 año. Nosotros no tenemos facultades para aquello. Por tanto, eso quedaría absolutamente fuera de nuestra legislación. Lo único que resolvemos es el problema de los plazos, de los días. Sin embargo, no vamos a extender, para que también las mamás que nos están escuchando, para ser claras, no se va a extender la licencia para el hijo menor de 1 año porque el Ejecutivo ha decidido no incorporar la indicación que hace aquello. Gracias, Presidenta. Francisco del Río. Presidenta, solo un detalle sobre la última acotación de la diputada Castillo por su intermedio. Cada ley que se dicta en materia laboral requiere un dictamen de aplicación y ahí se puede abordar precisamente los criterios para establecer a qué se entiende por naturaleza de los servicios a estos efectos. No hay problema en eso y puede quedar formalmente señalado en el dictamen de aplicación de la ley. Perfecto. Subsecretario, no sé si quiere agregar algo más. Está la diputada Carvajal. Disculpe, subsecretario. Diputada Carvajal. Sí, disculpe, Presidenta, que no puedo conectarme con la cámara mientras tanto porque tengo un problema de conectividad en el fondo. Pero sí quisiera señalar a propósito de lo que ha presentado el Ejecutivo, en el mismo sentido que lo ha hecho la diputada Orsini. De verdad que queda muy al descubierto, obviamente, ese compromiso que finalmente no se ejecuta con la extensión o la posibilidad de extender, en este caso, ¿cierto?, la licencia médica para madres cuyos hijos tienen enfermedad grave y que son menores de 1 año. Y en segundo término, obviamente, en esta indicación que presenta el Ejecutivo, se deja muy al arbitrio y muy en general, con poca certeza, la decisión finalmente, porque cuando señala que el profesional autorizado dice podrá emitir la licencia, es decir, muy incondicional, digamos, no se establece como deberá en la práctica, aunque es una posición técnica, pero en definitiva se deja también muy en la inestabilidad la posibilidad. Y en segundo término,
también en relación a lo que se señalaba, creo que el Ejecutivo no genera en este caso una seguridad laboral que permita justamente acogerse. Yo quisiera, si hay voluntad del Ejecutivo, que se precisara y que se generara una indicación con mayor certeza si eso es posible y en qué términos se podría avanzar. Eso. Francisco del Río. Solamente una acotación con respecto a la última consulta de la diputada Carvajal. Esa es la misma fórmula que se ocupa para el acuerdo que debe haber entre el empleador y el trabajador y la trabajadora para efecto de las modalidades de alimentación del menor. ¿Ya? Es que deberán acordar cualquiera de las siguientes alternativas, y en este caso debe ofrecer el empleador. Creo que es una obligación que si no se cumple amerita una sanción. Por eso incluso, como decía el subsecretario bien, tiene que ser por escrito. Pero el deber está, no se deja al arbitrio de que la posibilidad de que yo si quiero ofrezco o puedo no ofrecerlo. El subsecretario. Presidenta, por su intermedio. A ver, respecto a la consulta de la diputada Castillo, efectivamente lo que señala Francisco del Río, o sea, va a haber una interpretación administrativa por parte de la Dirección del Trabajo una vez de que el proyecto que estamos discutiendo ya sea ley, como habitualmente ocurre con las normas que vienen luego de la interpretación administrativa. A ver, respecto al compromiso, más allá de no querer estar en mucha polémica, pero lo que hablamos en la comisión anterior era en base al criterio que contiene el dictamen 1421 de la Superintendencia de Seguridad Social. Y ese es el que permite hasta 5 licencias permanentes para enfermedad grave de niño menor de 1 año. Y está en los mismos términos contemplados en la ley, por consiguiente, a nivel del compromiso y lo que conversamos en la comisión anterior está absolutamente cumplido en la indicación que se está presentando en este momento. Y también respecto a lo que preguntaba la diputada Carvajal, siempre es facultativo para el médico que está dando la licencia, porque él es el único que sabe la gravedad de la enfermedad y el tiempo posible de recuperación. Entonces, si establecemos que tendrá que dar siempre 5 seguidas, podemos encontrarnos con patologías que no requieran las 5 licencias. Y por eso es que queda como algo que el médico que emite la licencia está facultado para hacerlo, pero no está obligado. Podemos encontrarnos con alguna enfermedad que no requiera una licencias de 5 licencias seguidas, sino que requiera menos, y otras que sí lo requieran. Por eso es que queda como algo facultativo. Pero, insisto, Presidenta, está exactamente en los términos del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social que vimos en la comisión anterior y que fue el compromiso adquirido respecto de la indicación ingresada. Gracias, subsecretario. No sé si mantiene la palabra la diputada Carvajal o si no ya empezamos a entrar en la votación. Porque miren, a ver, yo lo que les quería proponer a las y los diputados es, bueno, primero nos falta la votación en general del proyecto porque no hemos avanzado tampoco en ella, entonces esa es la primera parte, y luego hay que ir votando como cada una de los elementos y las indicaciones presentadas por la y los parlamentarios. Entonces, que podamos partir con la votación en general al menos ya para así avanzar, si les parece. Ya. ¿Subsecretario? Una consulta, Presidenta. Respecto de las demás indicaciones, aparte de la del Ejecutivo, las discutimos después. Ahora, si hay algo que decir al respecto, el tema de orden, para no alterar el orden que tiene pensado para las votaciones. Yo diría que vamos viendo indicación por indicación, creo que es lo mejor. Sí, y ahí vamos dando el debate. Entonces, mejor que ahora podamos ya votar en general, porque el compromiso era esperar las indicaciones del gobierno y así poder avanzar. Diputada Sepúlveda. Yo Presidenta, me disculpo porque todavía estoy con problemas con el problema del retiro del 10%, tratando de entender algunas cosas. Y que yo entendí que el Ejecutivo iba a traer las indicaciones y la pregunta entonces, ¿qué va a pasar con aquellas madres que tengan hijos enfermos y que no tengan más de 5 licencias, no puedan tener más de 5 licencias? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? En términos prácticos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a tener que volver a trabajar? ¿Qué es lo que pasa ahí, Pedro? Sí. ¿Le puedo contestar, Presidenta? Sí, por favor, sí. subsecretario. Diputada, a ver, lo que va a ocurrir ahí,
Si el hijo sigue estando enfermo, va a poder tener la nueva licencia. Y el doctor, cuando le dé la licencia inicialmente, va a poder darle hasta 5, si Sí, considera claro. que la gravedad de la enfermedad Sí, así lo sí. amerita. Ahora, Pero, terminadas esas 5, si sigue estando enfermo, puede volver a tenerlas, volver a emitirse las licencias por parte del facultativo. Es decir, eso no quiere decir que terminados los 30 días no hay más licencia. O sea, pero lo que permite esta indicación, que es lo mismo que establece el dictamen de la superintendencia, es que se pueden emitir hasta 5 que lleguen hasta 30 días. Y esas van funcionando una tras otra. Si a los 30 días sigue enfermo, va a tener que solicitar nuevamente la licencia. sí. O sea, y si ya está sano, ya está sano. ¿Y si no, O sea, y si no está sano? si no está sano, puede tener licencia nueva en la medida que siga teniendo menos de un año. O también puede acogerse a la ley de crianza protegida en el capítulo 1 o 2, dependiendo de la fecha en que haya terminado el postnatal. Pero recordemos que eso está vigente también. Oye, ¿sirve esto al final o no sirve, Gael? Es que yo te digo una cosa, yo quiero que lo digamos con pera y manzana para las mamás que nos están escuchando, porque recordar que nosotros aquí hicimos un compromiso con ellas, ¿ah? Hicimos un compromiso con ellas, y hicimos compromiso con el Ejecutivo aquí, despachamos una parte con el compromiso que íbamos a seguir, ¿no es cierto?, con protegiéndolas a ellas también. Entonces tenemos que ser súper claros en lo que va a ocurrir y en lo que no va a ocurrir, y aquí hacer responsable también al Ejecutivo si no se van a cumplir con las expectativas que tienen las mamás, ¿no? Dejar súper claro eso. Sí, mira, hay un tema que, bueno, lo dijo la diputada Orsini y yo comparto, porque tiene que ver con las mamás a las que en el fondo sus hijos son mayores de un año, ¿cierto? Un año. Y que se les venció el postnatal antes, por lo tanto, del 18 de marzo, y que efectivamente en algunos casos no van a estar incorporadas en el fondo en esta extensión de la licencia, porque va a depender si se extiende o no, el médico es el que va a decidir eso, según la enfermedad, según la gravedad, ¿cierto? Por cuánto tiempo. Entonces, en esos términos, claro, no es lo mismo que el proyecto que nosotros habíamos presentado, o sea, eso como para ser súper franco, sí. Eso es lo que le puedo decir, diputada Sepúlveda, al respecto de esa parte que yo al menos creo que es la más importante. El otro tema tiene que ver con las mujeres embarazadas, en donde efectivamente lo que hacía nuestro proyecto era extender el prenatal, y la indicación del gobierno, del Ejecutivo, lo que hace es establecer la modalidad del teletrabajo, que a propósito era igual el contenido del proyecto de la diputada Sabat. O sea, como... Sí. Simplemente como para aclarar eso, o sea, el contenido del proyecto de la diputada Sabat era referido a que aquellas naturalezas del trabajo se podía hacer con teletrabajo, que se aplicara teletrabajo. Y aquellas que no, y acá se establece como un mínimo, que es que no exista contacto a público. Entonces, eso como respecto a la diferencia. Y el fuero maternal, eso sí, tengo que decirlo, el fuero maternal está tal cual como nosotros lo presentamos, es una extensión del fuero, que al menos a mí esa parte me parece súper positiva y está tal cual como el proyecto que habíamos presentado nosotros. Eso es como súper sucintamente en lo que consiste en las diferencias, etcétera. Yo lo único que sí estimo que es necesario avanzar esta semana, o sea, nosotros ya no tenemos más tiempo, ese es el tema, ya no tenemos más tiempo para que vaya el Ejecutivo, que el Ejecutivo nos dé otra respuesta, no, ya no hay más tiempo. Yo entiendo que además este es como el máximo que está respondiendo el Ejecutivo, entonces ya nosotros con esa información deberíamos proceder a votar simplemente. Creo que ya no hay más espacio de tiempo. Diputada Castillo. Sí, gracias, presidenta. Bueno, en la misma línea de lo que señala la diputada Sepúlveda, sin duda que las indicaciones del Ejecutivo es mejor que lo que teníamos, digamos, y mejora la situación de grupos de mujeres. Sin embargo, sigue quedando un grupo importante de mujeres a las que ya se le dio una expectativa de solución que mediante las indicaciones del Ejecutivo no se van a resolver. Eso en particular, sobre todo con la extensión del prenatal. Nosotros con el diputado Silva presentamos una indicación
que en el sentido, digamos, orgánico de la norma, la presentamos al mismo artículo 202, porque la presentamos antes de que la indicación del Ejecutivo, pero creemos que si bien están presentadas al mismo artículo en términos formales, no son incompatibles en términos materiales. Por lo tanto, para evitarnos como esa discusión de que si se cae o no se cae, lo primero es que vamos a reformular esa indicación. En vez de ser al artículo 202, va a ser para crear un nuevo artículo 202 bis, para no tener ese problema de incompatibilidad material, porque son cosas distintas. La indicación del Ejecutivo es una indicación que regula la forma en que a las mujeres se va a privilegiar el teletrabajo, y la indicación que nosotros estamos presentando, en los mismos términos del proyecto anterior, es una indicación que extiende el prenatal desde 4 a 10 semanas. Yo estoy absolutamente convencida que eso es perfectamente constitucional y además compatible con este proyecto de acuerdo a las ideas matrices, pero sin duda, si es que se discute su admisibilidad, la vamos a defender. Así que en términos materiales, o sea, en términos formales, cambiar el encabezado de la indicación, en vez de decir al 202, para crear un nuevo artículo 202 bis, para ponerlo a continuación y que podamos votar la indicación del Ejecutivo, que, insisto, resuelve una parte del problema, que es respecto a la naturaleza de las funciones y el teletrabajo, y la indicación nuestra que es un poco más ambiciosa en el sentido de aumentar la licencia prenatal. Bueno, si les parece, entonces votemos en general y así vamos avanzando con la votación en particular. Ya, entonces pongamos en votación en general el proyecto de ley. Tu audio, Pedro. Señor Barros. A favor, señor secretario y señora presidenta. Señora Castillo. Señora Castillo. A favor, presidenta, en el mismo sentido anterior, creo que este proyecto mejora la situación, sin embargo, sigue sin dar respuesta al grupo de mujeres que no se les está extendiendo el prenatal. A favor. Señor Durán. Señor Iguren. Voy a votar a favor, presidenta, pero yo creo que efectivamente, como dice la diputada Castillo, aquí estamos en un proyecto que todavía sigue siendo trunco para lo que nosotros estamos esperando. Lo voy a apoyar por el mérito del proyecto, por lo que significa todo lo que es la naturaleza, las funciones y el teletrabajo, pero de verdad que no es un proyecto que satisfaga completamente las necesidades de las madres que nosotros creíamos incorporar en este proyecto y que quedaron desplazadas en el proyecto anterior. Señora Carvajal. En los mismos términos, por su intermedio, presidenta, más bien, yo creo que el Ejecutivo sigue siendo mezquino con los derechos de las mujeres, sigue no cumpliendo un compromiso del cual pretendíamos que se hiciera cargo en este proyecto, y fue así como se suponía mediante el compromiso que lo incorporaríamos en la indicación de este proyecto, ampliándolo. Pero en razón, digamos, de lo que hay, en definitiva, no tengo otra opción que aprobarlo en general. Señor Labra. Apruebo nuevamente con la misma sensación. Es una sensación ya repetidísima que está agotándome permanentemente. Apruebo. Señor Melero. Señor Van Rieselberghe o señor Ramírez. Señor Saavedra. Don Gastón. Sí. Mira, voy a aprobar entendiendo por las urgencias que tenemos, pero evidentemente es insuficiente desde el punto de vista que no se recogió lo que se pretende y lo que nos piden las mamás de prorrogar el prenatal. Y es una tarea pendiente que tenemos que tratar de resolver, ojalá esta tarde. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Gracias, presidente. Primero,
yo espero que los eslogans de campaña que son tan usados, ¿no es cierto?, tengan cierto grado de lógica cuando uno toca hacer los proyectos de ley y gobernar. Entonces, cuando se habla de protección a la maternidad y después se dicen los niños primero y ocurre esto, es la contradicción que le ocurre a la ciudadanía. Entonces yo espero y que lo lleve el subsecretario Pedro Pizarro, ¿no? Que lo lleve al gobierno, que aquí hubo, y que la gente lo sepa a través de la Cámara, ¿no es cierto?, la televisión de la Cámara, y de las mamás que organizadamente estaban en esto, que había un proyecto de ley mucho mejor y que era, ¿no es cierto?, una moción que se había trabajado desde este Congreso Nacional. Así que yo voy a votar a favor, pero ojalá que no vuelvan a usar esos eslogans, porque podemos sacar muchos ejemplos donde lamentablemente ha sido contradictorio. A favor, Presidenta. Señor Silver. Bueno, voto a favor. Y señalar obviamente que esperamos que este proyecto avance. Hemos presentado 2 indicaciones de manera transversal con muchos de los colegas, sea la diputada Castillo, la diputada Carvajal, Alejandra Sepúlveda, el diputado Labra, el diputado Tucapel Jiménez, y esperamos que el Ejecutivo finalmente se allane a patrocinar o hacer posible justamente la extensión de este proyecto respecto del prenatal y respecto de la licencia por hijos graves en los hechos que planteamos nosotros, que al final del día lo recogimos de la sociedad civil. Pero lo más sustantivo es que ojalá sea en el seno de la Comisión del Trabajo donde se logre este acuerdo. Acá hay parlamentarios del oficialismo y nuestro llamado al diputado Melero, al diputado Ramírez, al diputado Barro, el diputado Eguiguren, que ya entendió obviamente lo positivo de apalancar cambios desde esta comisión, pero que no tengamos que llegar hasta una comisión en el Senado o ser acusados uno de obstruccionista y otro de abusar obviamente la Constitución para en definitiva plasmar un logro que es necesario y del cual muchas están siguiendo obviamente esta comisión. Por eso voto a favor, presidente. Señora Presidenta. Sí, yo voto a favor del proyecto también, entendiendo además que, mi preocupación es que podamos tener alguna herramienta hoy día para aquellas mujeres, madres que siguen en la ausencia de algún respaldo. Entonces, en esa intención es que voy a votar a favor para que esto pueda significar algún tipo de herramienta. Así de simple. Resultado de la votación, señora Presidenta, 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Me ha hecho la prevención el señor Melero internamente por WhatsApp, Presidenta, de la posibilidad de que le podamos agregar su voto favorable cuando él se reintegre nuevamente a la comisión. Sí, no hay problema. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Le parece a la comisión? Muy bien, Presidenta. Entonces queda aprobado en general el proyecto, Presidenta. Ya. Pasamos entonces a la discusión en particular. Durán. Presidenta, buenas tardes, para que si pueda agregar mi voto. Ya. Sí, ¿se le parece a la comisión también? Podemos agregar obviamente el voto del diputado Durán. A favor. Sí, claro. Presidenta, ustedes tienen su poder comparado que le hizo llegar Germán. Hay algunas indicaciones que son previas a la moción misma, Presidenta, que está en la página 2, que son de la señora Sabat, Orsino, Sandón, y de los diputados señores Díaz y Eguiguren, para incorporar al artículo 199 un inciso final nuevo. Debemos partir por ahí, Presidenta, votando esas indicaciones. ¿Así es, Presidenta? Déjeme entender. Usted lo que un poco. Estaba leyendo y me escampé. Son las indicaciones que presentamos con la diputada Sabat Orsini. Sandón y los señores Díaz y Eguiguren. ¿Ya? ¿Y por qué partiríamos así? ¿No le parece mejor como que vayamos...? Votemos la del gobierno primero, Presidenta. Podríamos partir la votación del fuero maternal, secretario, porque en esa al menos hay acuerdo y podemos así dejar un tema zanjado rápidamente. Está en la página 6, Presidenta,
que es el artículo 201. Sí, y el Ejecutivo había presentado una indicación también. El Ejecutivo presentó una indicación al artículo 202, que es el texto del proyecto, de la moción. La indicación del Ejecutivo va directamente a la moción. La indicación anterior agrega un artículo, va al artículo anterior, 201. Ya, ¿y cuál es la diferencia? ¿Están los mismos términos, subsecretario? A ver, estoy pidiendo el artículo. A ver, la diferencia, Presidenta, por su intermedio, es que la indicación del Ejecutivo hace mención a este estado de excepción constitucional de catástrofe. La indicación ya. Lo otro queda como una cosa permanente, para siempre que lo haya. Nosotros, la moción del Ejecutivo apunta a este estado de excepción, que es el que nos convoca dentro del proyecto. Pero el otro se refiere al fuero, Presidenta. Es que son distintas. Sí, claro. Entiendo yo, porque una habla del fuero y la otra habla de la licencia. Así es. No. De hecho, Presidenta, yo creo que la indicación del Ejecutivo es mejor que la suya. No le contamos a nadie. Porque ahí establece que tiene que... aquí está. Pero el tema de los plazos está mejor en la indicación del Ejecutivo. Yo también considero. Este es el artículo tercero, en la propuesta del artículo tercero, la indicación del Ejecutivo. Hay que partir por la del Ejecutivo. Igual creo que... pero a ver, de nuevo. Más fácil que la retire. Sí, es más fácil que la retire la diputada Sabat o no sé quién más están... Sí. Si la pueden retirar, diputados, porque así nos deja más fácil la pista para... Está el diputado Díaz también ahí, ¿no? Sí. Si les parece a la diputada... la diputada Sabat ahora es senadora Sabat. No sé cómo se hace eso. No, pero yo creo que no hay problema. Sí. Ya no tiene derecho a retirarla. Bueno, entonces ahora vamos a tener que votar en contra. Porque es mejor la del Ejecutivo en este caso. Diputado Díaz, ¿usted no lo quiere retirar? ¿Están todos de acuerdo en retirarla? Yo creo que sí, porque razonablemente es mejor la del Ejecutivo, yo creo. Pues la retiro, en mi nombre y en el nombre de mi tocaya. Evites el bochorno, Marcelito. Entonces no la retiro. Entonces queda retirada, Presidenta, la indicación que está en la página 6. Sí, y podemos votar la del Ejecutivo, que es la propuesta... Es el artículo tercero. Artículo tercero, sí. Si le parece, Presidente, ¿están todos de acuerdo, parece? ¿Le parece a la comisión? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Ya, entonces esa se da por aprobada en unanimidad. Ya. Entonces vamos por los dos otros temas, que ahí es a donde tenemos que entrar a discutir. Lo primero sería... Presidenta, me escribe perdón que le interrumpa, me escribe el diputado Melero si va a ser posible incorporar su voto también en el caso en particular, porque están votando en Hacienda y les es imposible estar en el don de la ubicuidad, es muy difícil. Eso existe el reemplazo. Sí, es verdad, pero no sé, si le parece a la comisión, voy a consultarlo. O sea, Presidenta, yo creo que si se va a conectar en algún momento, siempre ha sido el afán de esta comisión, pero si no se va a conectar en ningún momento de la comisión, creo que debería buscar un reemplazo, un pareo. Distinto es llegar tarde y pedir que se incorporen los votos anteriores a definitivamente no conectarse. Presidenta, yo creo que en los artículos unánimes no hay problema en incorporar su votación. Si... No, en este artículo no hay problema. Porque es lo que está solicitando
está solicitando para en particular, en general, o sea, para todas las votaciones en particular. Sí, además, Presidenta, si usted me permite, yo creo que no vamos a votar, no hay ningún artículo donde el voto del diputado Melero marque una diferencia al resultado final. Y yo lo que entiendo es que él está preocupado de haber existido, pero se extendió la Comisión de Hacienda más de lo que correspondía, con lo mismo generó este problema. Presidenta, además... Perdón, Presidenta, interrumpo, no. El diputado Melero me afirma que terminando Hacienda en unos breves momentos más, él va a llegar a la comisión. Eso solamente. Dígale al diputado Melero que no se preocupe, que no lo necesitamos. Y además, Presidenta, estuvo desde un comienzo en la sesión también, entonces está preocupado. A lo mejor las que son unánimes que no hay problema. Y en la otra que no vote. Y en las otras que no vote. Y la senadora Sabat se incorporó, parece. Sí. Y después que no venga tampoco, también. Acá estoy, Pancho. Seguimos con cuál presidente entonces. Seguimos entonces para el tema de... Ya, yo diría que pudiéramos votar porque entiendo que ahí tampoco hay, o sea, hay una diferencia, pero al parecer no hay una propuesta, o estoy diciendo lo demás, podría ser, sobre el tema de la licencia médica. No sé si, Pedro, hay más indicaciones respecto a eso, a la extensión de la licencia médica de hijo menor de 1 año. Está la indicación del gobierno, ¿hay otra indicación también? Hay una indicación de ustedes en la página 11 del comparado sobre licencias médicas, Presidenta. Que da el derecho de amamantamiento también. Ah, ya. Claro. No, pero eso es como es otra licencia médica. En el caso de que la madre hiciera uso de una licencia médica extraordinaria, claro, como que lo dice en general. Con ocasión de la declaración de un estado constitucional de catástrofe, dicho periodo de tiempo será extendido en igual proporción con el derecho de amamantamiento. Es como una licencia médica extraordinaria. No sé si... Y después, en la página 2, que era la primera indicación que había, estaba usted leyendo, que también hace referencia a la licencia médica. Sí, Francisco del Río. Sí, efectivamente, a mí me parece, Presidenta, por su intermedio, que la indicación de la página 2 es la que se emparenta con la indicación del Ejecutivo de la página 12. Ya. Ahora, mi punto es el siguiente. La indicación de la página 2 contiene un solo elemento, que es la extensión por 30 días, o el otorgamiento por 30 días y su extensión. La indicación del Ejecutivo, y eso por su intermedio de la Secretaría, quizá, me da la impresión que debiera votarse primero porque contiene muchos más elementos que contienen a la primera. ¿Ya? Contiene el tema de las licencias simultáneas, el tema de la superposición de los días, el tema del rechazo. ¿Ya? Por lo tanto, me da la impresión que un debate más ordenado es discutir esa indicación primero, y ahí los señores diputados verán qué se aprueba y qué se rechaza, pero creo que por ahí deberíamos partir. Ya, a mí me parece al menos, no sé qué le parece a los mocionantes de las indicaciones. Termina en orden de votar, Presidenta. Ya, no, sí, era solamente para consultar porque también hay una suerte como de asimilación, ¿cierto? Que eso es lo que dice el Francisco del Río, que estarían subsumidos en los conceptos establecidos por el gobierno. Entonces quería saber si los mocionantes de la indicación estaban de acuerdo con esa interpretación para proceder a la votación de la del Ejecutivo. También me parece. Ya, entonces votemos la del Ejecutivo. Aprueba, Presidente, la indicación del Ejecutivo. ¿Se entiende descartada la indicación de la página 2? Sí. Ok. Página 2. Señor Barros. Señor Barros. Señor secretario. Señora Castillo. Estoy en comisión.
Alejandra tenía abierto el micrófono. No le entendí. Sí. ¿A favor, señora Castillo? A favor, sí. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor. Señora Carvajal. A favor, señor secretario. Señor Labra. Apruebo. Señor Melero. A favor, señor presidente. Señor Ramírez. Señora presidenta. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Apruebo, señor presidente. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor, presidenta. Señor Silver. Don Gabriel. Señora Yomar. En contra, don Pedro. Porque se declara incompatible la nuestra, que creo que es bastante más completa. Señora Presidenta. No hay otra incompatible, diputado Silver, respecto a este punto. Ok, ya. Entonces cambio mi voto a favor. ¿Presidenta? A favor. Resultado de la votación, 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado la indicación del Ejecutivo. Pasamos entonces a la votación del prenatal, que yo entiendo que estos son los temas que tenemos más complicados. Sí, subsecretario. Sí, presidenta, solo quiero hacer presente que se trata de un tema de seguridad social y de un tema que puede irrogar gasto, entonces nos vamos a meter en una discusión y nos pueden trampar todos los demás puntos que hemos logrado tener acuerdo. Solo lo quiero hacer presente a la comisión antes de la votación del tema del prenatal, para los efectos pertinentes que tenga cada uno en consideración al momento de votar. Subsecretario, entonces acá estaría la indicación presentada por el diputado Silver y la indicación presentada por el Ejecutivo. Esas son las dos. ¿Qué pasa, Rendel? Don Gabriel, respecto a sus indicaciones, la primera de ellas pareciera que va a continuación del texto de la moción. Y la segunda pareciera que fuera un artículo nuevo, don Gabriel. A ver, yo estoy disponible, como se vote finalmente el proyecto, darle facultad a la Secretaría para que haga los ajustes del caso como se estila. Podría ser un artículo bis también adicional, pero eso depende del resultado completo de la votación, señor secretario. Ok, muy bien, Gabriel. Perfecto. ¿Qué colocamos en votación, Presidenta? Sí, la indicación del diputado Silver. ¿Cuál es para seguirla, Presidenta? ¿La puede leer? La página 8. Sí, la pueden leer porque hay mucha dificultad más. Perdón, yo me voy a incorporar. Ya. Con su venia, Presidente, perdón. Así también se entenderá. Continúe, Pedro. Continúe. La indicación del diputado Silver, como está en el comparado, agrega un inciso nuevo. ¿Ya? A continuación del inciso propuesto por la moción misma, y que dice así: así también se entenderá por extendido por el solo Ministerio de la Ley y en los términos y plazos del artículo anterior el prenatal por un término de 10 semanas. Enseguida agrega otro inciso que a juicio de la Secretaría debería ser un artículo nuevo, pero dice: respecto a las licencias médicas por enfermedades graves emitidas para hijos o hijos menores de 1 año extendidas en los plazos y términos descritos en el inciso primero, estas se tramitarán sin dilación o trámite alguno y quedarán exentas de la realización o supervigilancia del COMPIN. Ya. Diputada Orsini. Gracias, Presidenta. Sobre la primera, yo estoy de acuerdo con el espíritu de la norma. Sin embargo, tengo dos problemas que quiero ver si se pueden arreglar de redacción. Primero, es que dice que será por el solo Ministerio de la Ley. En mi opinión, debiese ser voluntario. Si hay una mujer que quiere seguir trabajando durante su gestación
tiene que tener el derecho de poder hacerlo. Quizás la naturaleza del trabajo que ella presta no la expone al contagio del virus y, no sé, puede ser una investigadora y que no quiera dejar de trabajar, no sé. Entonces, a mi parecer debiese ser a voluntad de la trabajadora y no por el solo Ministerio de la Ley. Y segundo, que en cuanto a los plazos, cuando dice el prenatal por un término de 10 semanas, no es que el prenatal tendría que ser de 4 semanas, porque si no serían 10 semanas más. No sé si el diputado Silver buscaba que el prenatal fuera de 16 semanas, porque en ese caso está bien, o si buscaba que fuera de 10, en cuyo caso habría que cambiar el 10 por 4. Eso, Presidenta. Sí, sí, es verdad, porque en nuestro proyecto lo que decía el prenatal por un término de hasta 10 semanas, así lo señalaba nuestro proyecto. Entonces, Presidenta. claro, ahí habría que hacer ese cambio. Diputada Castillo. Sí, lo que pasa es que este no es su proyecto, esta es otra indicación. ¿Ya? No, lo primero, en relación a lo del Ministerio de la Ley, tiene sentido porque esto se trata de un derecho que es un derecho que es universal y que es irrenunciable, porque no está solamente en función de la madre, sino también del hijo que está por nacer. Y la fundamentación de extenderlo por el solo Ministerio de la Ley es justamente porque es el embarazo el que genera la condición de riesgo para el hijo que está por nacer respecto a poder ser contagiado por su madre. Por lo tanto, la exposición de la madre indefectiblemente puede afectar al hijo que está por nacer. Y respecto a lo de las 10 semanas, sí, se puede prestar como para esa interpretación que decía la diputada Orsini, pero yo creo que tiene dos posibles formas para dejar como el texto más redondo, que dice el prenatal por un término de 10 semanas antes del parto, que es antes de la fecha de parto, esa es una alternativa, o si no, sustituir el 4 por 10, pero al menos cuando conversamos esta indicación con el diputado Silver, Sepúlveda, con los que estábamos en la última sesión de forma presencial, el espíritu era dejarlo 10 semanas antes del parto. Entonces, o tiene dos soluciones, una que es la fácil, que es como de cambiar de día 4, o ponerle también semanas antes de la fecha de parto. Sí, yo creo que es mejor esa, diputada, 10 semanas antes del parto. Las 10 semanas previas a la fecha de parto. No, habría que cambiar la indicación completa, Presidenta, porque la indicación habla de extensión, se extenderá extendido. Presidenta. Sí, diputado Díaz. Gracias, Presidenta. Sí, yo creo que con cariño, pero lo que plantea la diputada Castillo confunde más. Es mejor cambiar el 10 por 4. Y con eso se extiende el postnatal del plazo establecido hoy día en 4 semanas. Porque días antes del parto, yo creo que si al final lo que buscamos es extender el prenatal en 4 semanas. Entonces, y eso evitaría tener que cambiar completamente toda la indicación. Sí, yo estoy de acuerdo. El espíritu eran 10 semanas antes del parto, que el diputado Silver también lo pueda corroborar. Pero aquí sería bueno, Presidenta, conocer la opinión del Ejecutivo, ¿no? Si nos va a acompañar con esto, ¿no? Porque lo peor que nos podría pasar es que otra vez tengamos un largo entrampamiento y que este proyecto no vea nunca la luz, o lo vea cuando ya haya terminado la pandemia, cosa que no creo, pero aún así. De hecho, bueno, eso. Diputado Melero, y luego le damos la palabra al subsecretario. Presidenta. Ahí, diputado Igura. Presidenta, a mí me parece que esta iniciativa, desde el minuto que incorpora el prenatal, sin establecer cómo se va a financiar y entrando de lleno en la administración financiera del Estado, es una indicación, a mi juicio, totalmente inadmisible. Ya el subsecretario, antes de iniciar la discusión de estos artículos, previno a la comisión de los efectos que esta iniciativa tendría. El Ejecutivo, hasta donde yo entiendo, ha estimado que la situación del prenatal
de las mujeres está total y absolutamente cubierta por las vías que ya están implementadas, que es el tema del teletrabajo, o por la vía del subsidio a la cesantía con el apoyo del Estado. Es muy distinta la situación del prenatal a la del postnatal. Aquí no hay necesidad o problema de tener que llevar o con quién dejar a los niños, porque fue un argumento muy válido que llevó al gobierno a plantear, y aprobamos la semana pasada la ley, ¿cierto?, de la licencia médica preventiva. El riesgo de contagio que esgrimen algunos, es cierto que si la mujer tiene que salir es mayor, pero tenemos sendos informes que señalan que un porcentaje muy importante de la infección de coronavirus se está dando intradomicilio por la entrada y salida de miembros de la familia. O sea, tampoco vamos a decir que ese bien que se quiere resguardar con la cobertura del prenatal quedaría totalmente resguardado, pero no quiero tanto entrar en el fondo, sino que pedirle un pronunciamiento al secretario de la comisión sobre la admisibilidad de este y un pronunciamiento a usted, señora presidenta, también al respecto. Muchas gracias. Está la diputada Sepúlveda, el diputado Iguren y la diputada Sepúlveda. Lo había pedido el subsecretario, ¿no? Presidenta. Sí, tengo que terminar con los diputados primero. Muy bien. Diputado Presidenta, la verdad es que todos quisiéramos lograr mucho más de lo que existe hoy día y en eso hemos estado durante muchas semanas. Yo creo que aquí hay que transparentar las cosas. Si se llega a aprobar esta indicación, este proyecto no va a salir, no va a dar la luz. Y eso hay que decírselo a las madres, porque no van para no llevarlas a confusión. Yo ya creo que ya no tenemos tiempo para darnos la vuelta larga, como fue con el anterior proyecto. Por lo tanto, transparentemos lo que va a ocurrir acá. Y sinceramente, este proyecto hoy día es inadmisible. Esta indicación es inadmisible. Por lo tanto, yo creo que lo que sugiero, por el bien del proyecto, sería retirarla porque, sinceramente, si se llegara a aprobar, lo que estamos provocando es que se caiga el proyecto, o al menos que se demore una enormidad en aprobarlo. Y eso, ninguno de los que está aquí lo queremos, ni uno, estoy seguro. Por lo tanto, llamo a la sensatez, a la prudencia y sobre todo a la solidaridad con las madres que nos están esperando, oyendo y viendo. Y en el mismo sentido, Presidenta, que dijimos que yo voté a favor con el corazón atravesado porque no es todo lo que hubiese querido que hubiese contenido este proyecto. Bueno, hoy día, ahora aún más, si esto se aprueba, el proyecto que estamos discutiendo se va a demorar muchísimo y la verdad es que las únicas perjudicadas aquí son las madres y no nosotros. Así que llamo, ojalá, a retirar, busquemos otras vías. El gobierno hoy día presentó indicaciones y que la verdad que yo creo que en ese camino iremos a ir para que este proyecto camine, salga luego, que es lo que todos queremos, y esta indicación creo que va en la línea contraria. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Yiguren. Diputada Sepúlveda y luego el diputado Marcelo Díaz. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Primero, saludar a la diputada Sabat, que está aquí, y ya no decirle diputada, sino senadora Sabat, y desearle que le vaya, pero extraordinario, decirle que ojalá que revolucione el Senado, ¿eh? y que coloque un poco más allá la línea. Yo creo que nosotros no podemos... Sí, no, un abrazo grande, ¿no? Y además que una mujer asuma de senadora siempre nos va a alegrar, ¿no? Decir que me preocupa, es que yo con el diputado Irigoyen, que lo estimo mucho y que ha estado en favor, ¿no es cierto?, de muchas causas últimamente y que le ha costado hartas complicaciones, es que yo creo que para eso estamos hoy día también, frente a una situación absolutamente excepcional, absolutamente. Y yo invito al revés, a quizá que no bajemos la bandera nosotros en la Cámara de Diputados, sino pedirle a Pedro, ¿no es cierto?, a Pedro Pizarro, la posibilidad que nos ayude a precisamente que el Ejecutivo entienda que esto es necesario. Entonces hagámoslo al revés, pedirle al Ejecutivo que lo que nos queda por tramitación, ayude a que esto resulte.
porque aquí no estamos pidiendo algo para nosotros, es lo que la familia y que lo que las mujeres necesitan y los hijos necesitan. Entonces yo quiero pedirle que votemos a favor y que sigamos, ¿no es cierto? A lo mejor la Marcela hoy día en el Senado, a lo mejor hoy día con Cristian Monker a la cabeza, que nos ayuden a que esto sea realidad, pero no cercenemos hoy día la posibilidad de seguir trabajando, ¿no es cierto?, para las mujeres, para la familia, para los niños. Eso, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Barros, y luego el diputado Díaz. Gracias, luego... presidenta. Mire, oía con atención al diputado Yiguren y también oía con atención a la diputada Sepúlveda. A mí lo que me nace es que obviamente en los cargos que nosotros ostentamos debemos transitar por los reglamentos que nosotros mismos juramos preservar y respetar. Nadie está en contra de los beneficios que se persiguen con estas indicaciones. Lo que nos parece a algunos de nosotros es que estas son indicaciones inadmisibles. De ahí a que si la diputada Zapata, a quien aprovecho también de saludarla como senador y felicitarla, y sé que lo va a hacer muy bien en el Senado, tiene a bien junto a nosotros mismos conversar con el Ejecutivo, con Cristian Monker, con la propia ministra Saldívar, el propio Pedro, y se puede llegar a un acuerdo, pero eso tiene que estar sustentado en que se cumplan las normativas constitucionales que juramos respetar. No es que uno esté en contra de algo porque es una mala persona, uno no. Uno está reflexionando respecto de con qué facilidad nos movemos a legislar sobre cosas respecto de las cuales no tenemos atribuciones. Y por lo tanto tendrá que ser el Ejecutivo quien patrocine esto, y por eso yo también le pido al señor secretario pueda manifestar su opinión desde la perspectiva que a él le corresponde respecto, obviamente, a la admisibilidad y cuáles pueden ser los caminos a seguir. Gracias. Estaba Francisco del Río. No, disculpa, Marcelo Díaz. Gracias. Presidente, mire, yo quiero hacer un acto de realismo descarnado, ¿ya? Porque he recibido muchos comentarios de mamá. Bueno, primero voy a hacer un punto especial pronunciamiento. Quiero enviar un abrazo grande y mejores deseos a la diputada, a la senadora Marcela Zapata, que le vaya muy bien en el Senado. Fue un gusto trabajar con usted en la Cámara. Ya, ahora vuelvo al punto. Suerte, Marcela. Yo quiero hacer un acto de descarnado. Gracias, Marcelo, gracias. Gracias. Porque me han llegado muchos mensajes, gente que está muy contenta por el postnatal de emergencia, incluso está muy contento porque al final el Ejecutivo tuvo que asumir que es el nombre con el que se conoce el proyecto, pero también con mucho dolor. Porque hay gente que fue despedida antes de que la ley entrara en vigencia. Se le dio el postnatal, se quedó al fuero, despedida. Y están felices por otras mamás que pudieron acceder a ello, pero ellas no pudieron. Y eso tiene que ver con la larga tramitación que tuvo el proyecto de ley, ¿no? Con la dificultad, y hay que decirlo, del gobierno, con la tosudez del gobierno de haberse abierto oportunamente una solución. Y ahora resulta que todos estamos súper de acuerdo, que es importante este proyecto, el presidente lo menciona en la cuenta pública, sin ningún pudor por lo demás, pero bueno, ya vamos a pasar de alto por eso, ¿no? Pero no nos olvidemos que fue una política arrancada a la fuerza a un gobierno que se resistió durante 4 meses, y eso generó un reguero de perjuicios para muchas mujeres, y para muchos papás, y para muchas familias. Entonces yo quiero preguntarle al Ejecutivo si hay alguna posibilidad de acoger lo que plantea la indicación del diputado Silver, entre otros, Silver, Castillo, en fin. Porque yo la comparto plenamente. Si yo tuviera que votarla, la votaría a favor. Pero si esto otra vez nos va a poner en una ruta de demora, de dilación, porque además si se aprueba esa, hay que desecharla al Ejecutivo porque son incompatibles. Yo entiendo que es así. O sea, si se pueden aprobar las dos, mejor, y que se abra un camino, pero si una supone la anulación de la otra, y el Ejecutivo no se va a abrir, y vamos a estar otra vez en segundo trámite, tercer trámite, mixta, yo creo que hay que ser muy realista, y en ese caso, preguntar al Ejecutivo si hay alguna posibilidad, y si no, quedarse con el Ejecutivo, que no es una buena solución.
pero por lo menos puede ser más oportuna, porque si este proyecto va y sale el Senado, nos ahorramos, podríamos tener ley, qué sé yo, en 2 semanas, como mucho. Pero si vamos a ir a tercer trámite mixta, estamos hablando de 2 meses, 2 meses y medio, y si hay mamás que nos están escuchando, lo otro que se resuelve bien, también va a quedar preso de esto otro. Entonces, yo creo que no podemos darnos el lujo de gastarnos 4 meses en despachar este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Estaba Francisco del Río y luego la diputada Orsini, y luego el subsecretario. El subsecretario, presidenta. Ah, ya, perfecto. También estaba yo en la lista. De veras, tiene la manito. Disculpe. Diputada Castillo, de hecho, estaba antes. Yo no tengo manito, pero estoy pidiendo la palabra. Ya, está bien. Ya. Damos las 3 palabras entonces. Diputada Castillo. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo la verdad es que, recojo los argumentos que se han dado. El diputado Díaz recién nos decía, ¿para qué nos vamos a enfrascar en una discusión de 4 meses? Yo no sé si en el momento que se decidió apostar por la licencia postnatal se hizo ese cálculo. Y creo que esto es una pelea que hay que dar también, sobre todo en función de los bebés que están por nacer. O sea, yo no me imagino lo complejo que puede ser que un bebé nazca contagiado, y creo que en ese sentido hay que ver. O sea, no creo que por votar la indicación hoy día en la comisión se esté dibujando un camino que no sabemos cómo se va a dibujar. O sea, puede ser que mañana a lo mejor el Ejecutivo recapacite y cambie de opinión, y no veo por qué tengamos que restringir nuestra posibilidad de iniciar este debate a propósito de mujeres que quedaron excluidas y de guaguas que quedaron sin protección. Entonces creo que me parece importante que votemos la indicación, porque además se ha hecho mucho ahora, sobre todo por los diputados del gobierno, que esto sería abiertamente inconstitucional, cuando en todas las comisiones que se votó esto, quedó clara la constitucionalidad de este tipo de normas, por la característica que tienen las normas de protección a la maternidad como derecho universal, en concordancia con los tratados internacionales, y son normas perfectamente constitucionales, porque además tienen un fondo del cual están asignados los recursos, que no sabemos cuánto es exacta. O sea, esta discusión ya la tuvimos, así como dicen, ya la tuvimos, esta discusión desde mi perspectiva está zanjada, por lo tanto, esto debiese poder pasar, y creo que sería importante que la votemos en la Comisión de Trabajo. Yo al menos no voy a retirar la indicación. No sé si los otros diputados que la firman, a lo mejor quieren retirar su firma, y lo veamos en la sala. Si es que la sala determina que la norma es constitucional, el proyecto va a seguir avanzando. Y si la amenaza es que entonces el proyecto no sale, porque yo lo veo como una amenaza. O sea, es decir, ustedes tienen que pelear hasta aquí nomás, porque si es que no, ustedes van a ser los culpables. No, todo lo contrario. O sea, todo lo contrario, yo creo que hay cosas que hay que empujar, y a mí me parece que la protección de la maternidad es de aquellas cosas que se deben empujar hasta el final. Yo no creo que eso sea traba para que se aprueben los otros artículos, porque además ninguna de las normas que presenta el Ejecutivo son incompatibles con esta norma, ni en términos formales, ni en términos materiales, y en ese sentido se pueden hacer todos los ajustes necesarios para poder ubicar la norma en otro lado, pero no son incompatibles en términos materiales, porque lo que hace la indicación del Ejecutivo es regular el teletrabajo de las mujeres gestantes. Y lo que nosotros estamos haciendo es otra cosa, es la extensión del prenatal. Entonces, creo, presidenta, que es importante que la votemos, que usted se pronuncie sobre la admisibilidad, si es que así lo estima conveniente, y que podamos tener esta discusión. Diputada Orsini. Gracias, presidenta. Primero quiero saludar también a la senadora Sabat, decirle que me enorgullece mucho que mujeres como ella estén hoy día en el Senado, y que si bien pensamos distinto en muchas cosas, y eso es evidente, la he visto dar la pelea con toda la garra del mundo por defender causas que yo creo muy legítimas también, y hemos sido compañeras de esas luchas, así que desearte la mejor de las suertes, Marcela. Gracias, Maite, te pasaste. Y segundo, pedirle al secretario, creo que es muy relevante que antes de votar esta indicación
sepamos si la votación favorable o desfavorable de esta indicación hace incompatible la votación con la del Ejecutivo, porque yo tengo una interpretación distinta a la del diputado Marcelo Díaz. Creo que la indicación del Ejecutivo establece una forma de protección, a su entender, para todas las mujeres gestantes, de las que están desde la concepción hasta el parto, y la indicación de los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo establece la ampliación del prenatal por 4 semanas. Por tanto, no tendrían por qué ser incompatibles y podrían ser eventualmente aprobadas ambas. Entonces, yo le quería pedir al secretario que dijera cuál es su criterio respecto a aquello, porque es muy relevante a la hora de votar esta indicación. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Orsini. Y ahora estaba el diputado Labra. Gracias, Presidenta. Yo quiero hacer el ejercicio al revés, ya lo hizo la diputada Castillo y la diputada Orsini, del realismo del diputado Díaz, porque está bien, pasaron mucho tiempo, primero no me quiero olvidar de eso, yo seguí con mucha atención y con mucho entusiasmo y con mucha felicidad todo este proyecto, y quiero felicitar a la senadora hoy día, Sabat, por haber encabezado esto que terminó en el Senado con un arreglo, que estamos de nuevo tratando de seguir profundizando aquí. Creo que tenemos que insistir en ese camino. Tenemos que insistir en el camino de mejorar aún más, y eso que yo siento realmente como una amenaza, decir, mire, no pueden seguir porque si no esto van a ser ustedes los culpables. Yo no quiero sentirme con ese peso. Y yo creo que ninguno de los que están aquí deben sentirse con ese peso, porque la discusión hay que darla. Y si se demora no es responsabilidad nuestra. Las condiciones aquí las pone de repente el Ejecutivo, y si nosotros encontramos el camino dentro de lo que tenemos, y así ha sido, porque han tenido que tosudamente volver a insistir, y estamos aquí de nuevo discutiendo, tratando de seguir avanzando, es por eso. O sea, el realismo en realidad tiene que ser al revés, lo realmente real. Y las personas que son inteligentes, las mujeres sobre todo, van a saber, que sepan que nosotros seguimos insistiendo, y si tienen que esperar y tienen que comprender. Y la responsabilidad no es nuestra, la tosudez no es nuestra. Eso es súper claro, yo lo tengo súper claro, así que por lo menos mi firma tampoco la retiro de la indicación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Labra. Subsecretario. Presidenta, ¿puedo antes que fui aludido antes que hable el subsecretario? Diputado Díaz. Sí. A ver. Diputada, había presentado la palabra, Presidenta. Bien, sí, es que por eso, y el subsecretario hace rato que no le hemos dado la palabra. Sí, Presidenta, solo porque fui aludido en 2 intervenciones. Ojalá la diputada Orsini tenga razón y no sean incompatibles. Pero yo no puedo no hacerme cargo de lo que ha dicho el diputado Labra con mucho cariño, y la diputada Castillo. No, la diputada Castillo no hizo eso. Pero para los que estuvimos 4 meses en el tema del postnatal, yo creo que todos sentimos que esa demora dejó a muchas mujeres afuera. Y que eso es un daño irreparable. Porque esas mujeres o fueron despedidas o tuvieron que volver a trabajar. Y por tanto, claro, estamos todos muy contentos, lo logramos, pero lo logramos 4 meses después. Y yo creo que uno no está aquí para ser gallito, está para conseguir las cosas. Ahora, insisto, si las dos no son incompatibles, yo ahí quisiera, Presidenta, pedirle la opinión suya o del secretario, bueno, entonces pueden aprobar las dos, pero el realismo tiene que ver con llevar alivio. De hecho, no nos olvidemos por qué estamos discutiendo esta materia en este proyecto, ahí con esto termino, porque hicimos un acto de realismo y aprobamos el postnatal de emergencia como venía, sabiendo que quedaba toda esta realidad afuera. Y lo hicimos porque las mujeres no podían seguir esperando, porque los hijos no podían seguir esperando. Así de simple. Si no, no habríamos incorporado esta indicación y estaríamos en mixta, no sé dónde diablos, pero estaríamos en otra tesis. Pero separamos los proyectos y asumimos ahí que esto no quedaba dentro del postnatal, o de la ley del postnatal, porque no podíamos seguir dilatando la entrada en vigor del postnatal.
Entonces, solo eso. Mi realismo y mi pragmatismo tiene que ver con que las demoras puede que a ninguno de los que está acá nos afecte. A ninguno. Pero sí afecta a muchas mujeres a lo largo de todo Chile. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Perdón, presidenta. Sí, diputado Labra. Sí. Yo entiendo... lo que pasa es que, no, miren, saben que ya estamos en la hora. Ya, de hecho, yo quería darle la palabra al subsecretario. Vamos a tener que continuar el día de mañana con la votación. Pero el diputado Díaz tuvo su oportunidad de hablar. Perfecto, pero tengo que pedir el acuerdo si que se quiere prorrogar por 10 minutos la sesión para poder... El subsecretario. ¿Tenemos comisión nosotros, presidenta? Ya, no dieron el acuerdo, entonces tengo que levantar la sesión. Mañana continuamos, sí. Mañana podemos continuar en la sesión. Subsecretario, lo siento, pero no me dieron el acuerdo, así que no le puedo dar la palabra. Porque hay otros diputados con otras sesiones. O sea, para que se entienda también, no es una cosa de voluntad. Pero lo dejamos entonces el debate para mañana. ¿Mañana a las 5 sería? Mañana a las 5 se puede citar a la sesión. Muy bien. Presidenta, perdón. Gracias, presidenta. Sí. Presidenta, perdón. Despachemos mañana, votemos. Sí. Presidenta, entonces este proyecto quedaría en orden del día de mañana. Sí. En la sesión de mañana ordinaria, de 5 a 6 y media. Ordinaria, exacto. Y la tabla de fácil despacho, ¿seguimos con el proyecto del señor Undurraga o dedicamos toda la sesión a este proyecto? Yo preferiría dedicarle toda la sesión a este proyecto. Sí, yo también, presidenta. Porque si no, perfecto. Ya acordado. Presidenta, antes que levante... Habla el miércoles en la sala, este proyecto. Sí, no, tenemos que sacarlo mañana. Mañana lo sacamos. ¿Van a alcanzar a estar en informe para el miércoles? Es complicado. Es complicado. Escribirlo ahora, por favor. No, yo puedo escribirlo. El informe está escrito, pero falta toda esta discusión todavía. Don Pedro tiene que pagar las pensiones primero. Presidente, quisiera aprovechar de saludar, si usted me permite, a la diputada Sabat, con quien he compartido en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Relaciones Exteriores. Felicitaciones, doña Marcela. Gracias, Pedro, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Nos voy a estar bien. Gracias, muchas gracias. Los voy a venir a ver harto, ¿sí? Gracias. Un abrazo, Marcela. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Loreto. Se levanta. Saludos.